Toda actividad en el laboratorio puede entenderse como una sucesión de operaciones básicas. Su correcta ejecución es fundamental para la seguridad de todos los presentes. Veámoslas. Para medir volúmenes de líquido hay diferentes instrumentos. Una pipeta resulta muy cómoda, pero para succionar no debemos usar la boca, pues existe el peligro de ingerir parte del líquido. Siempre recurriremos a una succión mecánica. De esta manera, contribuimos a adquirir hábitos correctos de trabajo. Cuando utilicemos el pipeteador, evitaremos que el líquido lo alcance, pues éste se contaminaría. Otras posibilidades son usar una bureta o una probeta. En ambos casos, verteremos el líquido desde la mínima altura y contra una pared del recipiente o una varilla, al objeto de evitar salpicaduras. Añadiremos siempre los ácidos o bases concentrados al agua necesaria para la disolución, nunca al revés. Recordemos que al disolver o diluir, normalmente se produce un incremento de la temperatura que puede ser muy significativo. El recipiente y su soporte deben resistirlo sin resultar afectados. Cuidado, pues, al aguantar con la mano el recipiente, pues podríamos quemarnos. Las disoluciones preparadas hay que identificarlas de inmediato. Cuando comprobemos el enrase del nivel de líquido respecto a las marcas de referencia, debemos situar el ojo a la altura de dicha marca. Evitaremos así el error de paralaje. Como la superficie del líquido no es plana, el enrase lo haremos respecto a un punto destacado, ya sea el mínimo o el máximo. Para oler los vapores desprendidos, nunca acercaremos la cara a la boca del recipiente. Atraeremos el aire que circunda la abertura hacia nuestra nariz con movimientos de la mano. De esta forma, nunca nos salpicará en la cara. Como ya dijimos en el capítulo anterior, antes de encender el mechero, nos cercioraremos de que no se esté trabajando cerca con sustancias volátiles. El uso de sustancias inflamables debe realizarse en ambiente ventilado para evitar mezclas explosivas. Antes, comprobaremos que no hay, en sus proximidades, puntos capaces de dar calor para iniciar su combustión. Si apreciamos algún olor que nos recuerde a sustancias inflamables, nos abstendremos de encender llamas o provocar chispas, por ejemplo, mediante el accionamiento de interruptores eléctricos. Procederemos a ventilar la sala de inmediato mediante la apertura de ventanas. Cuando fabriquemos útiles de vidrio, debemos someter sus bordes a la llama. De esta forma, dejarán de ser cortantes. Al calentar vidrio para deformarlo,
Cogeremos la pieza como mínimo a 5 centímetros del punto de aplicación de la llama. La fuerza de deformación hay que aplicarla de modo suave y gradual, mientras el vidrio está caliente. Evitaremos tocar la zona expuesta al calor hasta que se haya enfriado por completo. No debemos llenar los recipientes a más de la mitad de su capacidad total. La ebullición tiende a ser un proceso violento, con un alto riesgo de proyecciones. Para ordenar la ebullición, basta con introducir unos trozos de porcelana porosa. Es importante que no esté saturada con líquido, pues es el aire retenido en su interior el que regulariza el proceso. Nunca taparemos completamente la boca de un recipiente para evitar las proyecciones, pues la presión en su interior podría romperlo. Un truco útil al calentar un Erlenmeyer consiste en colocar un embudo. Así, es muy difícil que el líquido llegue al exterior. Los tubos de ensayo y otros recipientes deben sujetarse con los elementos apropiados antes de iniciar su calefacción, evitando tocarlos con los dedos durante la misma. No llenaremos los tubos de ensayo más de un tercio de su capacidad total, pues al calentar el líquido, éste tiende a escapar. Si se tiene más líquido, usaremos otro tipo de recipiente. No se debe calentar el fondo del tubo de ensayo, sino la pared sobre la que se sitúa el líquido. Nunca se debe llevar a sequedad el contenido del tubo, pues se corre el riesgo de vaporizar súbitamente el líquido proyectándolo al exterior. Así, perderemos la muestra y podemos provocar daños a otros. Hay que mover mientras se calienta. Los cortes en las manos al perforar tapones o al colocar tubos de vidrio pueden evitarse con una manipulación adecuada y el uso de guantes de protección. Al calentar, debemos dar un punto de evaporación preferente. Si se opera a presión igual o superior a la atmosférica, se usa porcelana porosa. Los montajes que soporten presiones deben dotarse de pinzas y válvulas de seguridad para evitar su explosión. Es una buena idea realizarlos en zonas poco frecuentadas y mejor con elementos de protección que los separen del personal. Si vamos a trabajar al vacío, se recurre a un tubo capilar que permita la entrada de burbujas de un gas que no interfiera en el proceso. Se crea así un punto de evaporación preferente con un efecto semejante al de la porcelana porosa. Conviene recordar que cuando se realiza vacío existe riesgo de implosión, menos frecuente, pero también peligroso. Antes de desmontar cualquier equipo que ha estado al vacío, es conveniente abrir el sistema, lentamente, para restablecer la presión y evitar así proyecciones. Aseguraremos la unión de las gomas al refrigerante para evitar que puedan soltarse y garantizar que el agua inunde en todo momento este elemento. Graduaremos la aportación de calor y el flujo de refrigerante para no superar el primer tercio de la longitud total del reflujo. Si se corta el agua, retiraremos de inmediato la calefacción
y pinzaremos las gomas para no perder el refrigerante que aún hay en el circuito. Al desmontar, no trataremos de sacar las gomas, las cortaremos. Así, evitaremos el peligro de romper el material y cortarnos. Resumamos ahora las principales ideas de este capítulo. Hay que emplear el material adecuado en cada momento. Reunir todo lo necesario para cada operación antes de iniciar el experimento y ejecutar las operaciones de un modo seguro.